La Taza de Amadeu, un podcast muy sencillo. Charlo con gente interesante. Adelante. Bienvenidos a la Taza de Ignacio Verges. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues muchas gracias, Amadeo, y con ganas aquí de esta aventura. A ver qué me cuentas. Pues antes de la aventura, la pregunta siempre del principio: ¿qué sueles tomar en una taza? Yo soy muy de café. Vale. La verdad es que tengo la mala fortuna de que la cafeína no me hace efecto porque alguna vez me gustaría que me desempanase un poco Sí. y me puedo tomar el café por la noche y no me hace nada, pero es verdad que el sabor del café o el tomar un café así, tanto en verano con hielo como en invierno calentito, me gusta, el ritual. O sea, a mí me pasa al contrario, ¿eh? A mí la cafeína me afecta muchísimo. Y de hecho Ya, yo dejé de tomar café porque, bueno, quizás me da demasiada energía, ¿no? O la joder. cabeza me va demasiado rápida. Pero bueno, cafetero, uno más de la lista de los cafeteros entonces. Sí, sí. Bueno, pues Ignacio, tú eres de Fuentes de Ebro, en Aragón. Eres diseñador estratégico, director creativo y fundador del estudio Iber, que en 2014 comenzaste a montar negocios online, que tu primera empresa fue una marca de mochilas sostenibles. Correcto. Eso. Y justamente voy a empezar por esto último, porque parece que es de las primeras cosas que hiciste en cuanto a online. Pues cuéntame un poco sobre esta empresa de mochilas sostenibles. Total, yo siempre digo que se llama Flip and Flip y para mí y para mi socio en aquel momento, en mi caso por lo menos fue como nuestra escuela del emprendimiento, ¿sabes? Porque yo en ese momento acababa de salir de la carrera, de hecho Flip and Flip, la idea matriz nació como el proyecto Fin de Máster, ¿vale? Que era como, bueno, pues vamos a... El proyecto Fin de Máster tenía el objetivo de reutilizar los materiales que se desechan en la industria. Todavía no sabíamos ni que íbamos a hacer mochilas, ni qué íbamos a hacer. Luego ahí fue cuando me junté con mi socio y le acabamos dando forma a la marca, al producto, al proyecto. Y bueno, pues fue una aventura porque entramos en una aceleradora de Zaragoza, después en otra en Madrid más grande. Entonces vivimos un poco el mundillo ese startup que en aquel momento nos seducía mucho. Y nos tocó tocar todos los palos sin tener ni idea de nada, porque tanto mi socio venía del mundo de la publicidad, yo venía del mundo del diseño, pero ninguno teníamos ni idea ni de e-commerce, ni de marketing, ni de... Solo sabíamos un poco de diseño gráfico, de hacer producto y de hacer marca. Entonces, claro, también creo que he visto en perspectiva, esto fue lo que mejor hicimos, ¿no? Hicimos un producto y una marca muy llamativo. Pillamos además el momento en el que estaba el boom de la moda sostenible, porque esto fue 2015-2016 y en aquel momento pues estaba empezando todo esto en España. Y es verdad que a nivel mediático tuvimos una difusión muy grande, o sea, salimos en todas televisiones, periódicos nacionales que te puedes imaginar, salimos y incluso en alguno internacional como la revista Squire y tal, fuimos a la cumbre por el clima, o sea, mucha repercusión, pero la realidad es que como no teníamos ni idea de negocio, no hubo eso que después descubrí que se llama, que es Product Market Fit, ¿no? Y es que teníamos un producto que llamaba mucho la atención, que en todos sitios nos decía la gente qué guapo, qué producto más chulo, qué proyecto más guay, pero que toda esa gente que nos decía eso, la mayoría no lo compraban, ¿no? Ya. Y era porque no satisfacía una necesidad de mercado y nos habíamos centrado como diseñadores primerizos con su ego de diseñador en satisfacer más nuestra necesidad de lo que nosotros creíamos que el mercado quería, de hacer un producto que nosotros creíamos que era la leche, pero sin pensar tanto en lo que iba a costar después, en si de verdad la gente iba a pagar por ello y tal. Entonces ahí aprendí muchísimo esa lección que para años más tarde me la llevé. Te la llevaste y en algún punto te la llevaste a esta Claro, me la nueva llevé. aventura que Claro, has... me la llevé a Estudio Iber con los clientes con los que trabajaba, por eso también nosotros hemos tenido siempre un enfoque muy estratégico, porque en Flip and Flip, como empezamos dos personas y nos tocó hacer de todo, nos tocó hacer un business plan, nos tocó presentar un pitch a inversores, nos tocó tocar puertas de la prensa, de influencers, de montar un e-commerce, de hacer Claro. campañas de publicidad online, de hacer campañas de publicidad online, de ir a mercadillos. Claro, hicimos de todo, ¿no? Para intentar un poco vender el producto, sacarlo adelante. Y claro, todo esto que yo me llevé ahí fueron
unos conocimientos complementarios a mis conocimientos de diseño, que era lo que yo de formación había estudiado y lo que soy realmente. Entonces, claro, yo veía que luego estas cosas, cuando las aplicaba muchas veces a proyectos de mis clientes, que por inercia un poco, pues siempre tenía la tentativa de, vale, hago diseño, pero te voy a proponer un poco más porque me sale de dentro, pues ahí sí que funcionaban, porque ellos se habían preocupado mejor que nosotros de hacer muy bien ese producto o servicio que sí que tiene ya un product market fit, ¿no? Entonces Oye, me di cuenta de que realmente no era que no supiéramos tanto crear una marca que se vendiese, sino que lo que no sabíamos era del negocio y eso mis clientes sí que lo sabían. Entonces, cuando ahí metíamos esos conocimientos de un diseño más desde la parte estratégica, ahí funcionaba. Entonces, siempre hemos tenido ese enfoque muy, muy transversal. parece que es una buena combinación porque si ya veníais con la formación, en este caso en el diseño, ¿no? Y además habíais aprendido a las malas, entre comillas, la otra parte, pues si lo juntáis y se lo dais al cliente, pues Claro. muy bien. Y esta empresa o estudio, Iber, cuéntame un poco cómo fue su fundación, más o menos como me contabas acerca de las mochilas, pues cuéntame también en qué situación pensaste en vamos a hacer esto. Pues fue totalmente natural, ¿no? O sea, al final yo ya en los últimos años de carrera iba desarrollando proyectos para algún cliente, de algún logotipo que me pedía alguien, lo típico cuando empiezas, ¿no? Pues alguien, un amigo conocido del pueblo que tiene una empresa, pues bueno, te pide eso, se lo haces medio gratis o por muy poco dinero y empecé así. Y eso lo iba haciendo en paralelo a nuestro emprendimiento con Flip and Flip, porque Flip and Flip hasta el final, justo antes de la pandemia, que fue cuando cerramos, nunca llegó a ser un proyecto rentable que nos diera un salario como para vivir. Entonces, en paralelo, mi socio tenía una agencia de publicidad y yo me iba buscando la vida como freelance o haciendo 1000 cosas más, porque estuve repartiendo en Globo, estuve teniendo 1000 trabajos para intentar sacar en aquel momento lo que yo estaba empecinado, que era Flip and Flip, ¿no? Que yo creía que eso tenía que salir adelante y quizás tardé más de la cuenta por cabezonería. Y como te digo, ahí me llevé el aprendizaje primero de mínimo producto viable, de no te tires tanto tiempo en la trastienda diseñando un producto que tú crees, sino primero pregúntale, saca algo más pequeño cuanto antes para que el mercado te diga si eso que tú crees es verdad o no y puedas ir dando más rápido y más barato, porque a nosotros nos costó mucho dinero. Y lo otro era, oye, si algo no funciona, no funciona. No, hay veces que por más que te empeñes, el mercado te está diciendo que no hay No match. quieren. ¿No? Entonces, ahí fue un poco accidental, pero realmente hasta la pandemia, yo creo que si no llega a llegar la pandemia, honestamente, yo hubiera seguido pegándome cabezazos contra la pared con Flip and Flip. Te lo digo, de verdad, que a veces digo, no sé en qué estaba pensando en ese momento, pero le tenía tanto cariño a mi primer emprendimiento que es que era ya demasiado subjetivo que no salía de ahí. Pero claro, la pandemia, nosotros que vendíamos en tiendas físicas, porque online apenas vendíamos, nos chapó el negocio y afortunadamente, porque en aquel momento fue la primera vez que dije, hostia, pues tengo aquí un negocio que es mi actividad de freelance, que no le prestaba apenas atención y me han salido clientes y me da de comer, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es prestarle atención y a ver qué pasa, ¿no? Entonces ahí fue la primera vez que le pusimos el nombre comercial de Estudio Iber, nos creamos nuestra web, hasta ese momento no había nada, todo esto fue en la pandemia y en ese momento seguí una temporada como freelance hasta que el año pasado, ya un poco pues por circunstancias de crecimiento y tal, dimos el salto a SL y empezamos a pasar de un equipo que ahora somos 3 personas que estamos en el equipo. Y bueno, pues fue un poco el año pasado, el primer año más así de despegue, porque es verdad que yo me volví a meter en otro berenjenal después de Flip and Flip, que fue un proyecto también online con un neurocirujano que salí de una y me metí en otra, ¿vale? Y en este me volvió a pasar lo mismo, que era un proyecto muy chulo, que todo el mundo, qué guay, qué tal, pero que no llegamos a monetizar a los niveles que nosotros queríamos. Llegamos a monetizar, sí, llegó a tener un MRR de 4.000 euros con una membresía, pero la verdad es que para los gastos que teníamos y el equipo que necesitábamos no nos llegaba a dar a nosotros un salario para vivir y seguíamos igual. Yo seguía viviendo de Estudio Iber, mi socio seguía viviendo de neurocirujano y este fue este año
pasado cuando tomamos la decisión de cerrarlo. Entonces, por primera vez me he focalizado en Estudio Iber en 2024, ¿vale? Entonces, Bueno, fue un año que se demostró el crecimiento de pasar de 1 a 3 y montar la SL. Y este año que ya sí que tengo prohibido meterme en más negocios y estoy foco en Estudio Iber, pues de verdad estoy foco en hacer de este estudio algo grande y algo qué sonado. bien. Bueno, muy bien, muy bien. Que nada, hablando de otras cosas, cuando te he presentado, me refería a ti como diseñador estratégico, también director creativo, pero director creativo más o menos creo que puedes saber lo que es. Pero Vale. diseñador estratégico, yo porque no me dedico a esto, pero creo que no lo había escuchado nunca. Entonces, si quieres, explícanos un poco qué significa esto de diseñador estratégico. Vale. El diseño estratégico se basa mucho en una metodología que te lleva a pensar que el diseño no solo es la parte visual, ¿vale? Y esto es algo que nosotros, los diseñadores, siempre tenemos que explicar mucho, pero es verdad que en la sociedad, por cómo nosotros lo hacemos valer y lo comunicamos, porque el error está nosotros dentro del sector, Ujú. muchas veces se acaba pensando que el diseño es algo visual, ¿no? Es la parte más visual. Pero nosotros siempre tenemos una filosofía y una metodología de diseño que decimos que hay que dedicarle, para nuestra experiencia, el 80% de la energía, y esto no quiere decir del tiempo, sino de la energía, en entender bien el problema que vas a solucionar con ese diseño, y un 20% será la consecuencia de la solución de diseño, que al final es lo que la gente va a ver. Pero te pongo un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, que tuvimos un caso de éxito con un supermercado que seguimos trabajando a día de hoy, en el que les ayudamos en todo el diseño del branding y la comunicación, ellos, cuando nos contactan, al final te contactan por un problema que ellos creen que es, bueno, tengo una tienda muy anticuada que hace 20 y pico años que no he reformado y le Ujú. quiero dar un lavado de cara porque ya toca, porque está todo muy viejo y le va tocando, ¿no? Pero cuando empiezas un poco a rascar, te das cuenta, vale, pero resulta que en los últimos tiempos a este supermercado le ha llegado competencia al pueblo, como son Día, Alcampo, Bonaria, que son grandes multinacionales que antes no estaban y ahora sí. Esto ha supuesto que sus ventas se estanquen un poco y empiecen incluso los últimos años un poco tímidamente a decaer. Entonces, claro, ¿vamos a solucionar eso diseñándote solo la parte visual de un supermercado? ¿O realmente tenemos que rascar un poco más, entender por qué no viene el cliente que no viene? Y Ujú. una vez entendamos con datos y no con hipótesis, porque nosotros podemos creer que siempre tenemos hipótesis, ¿no? Pues yo creo que no viene por esto, yo creo que no viene por lo otro. Vale, pero el diseño, cuando trabaja por hipótesis, puedes acertar, puedes tener la suerte de la lotería y acertar, o tienes una intuición muy buena y a veces aciertas, pero la realidad es que las probabilidades de que falles son altas. Entonces, si tú haces una investigación de mercado, le preguntas a la gente, salen una serie de datos, porque una persona nunca te va a decir la verdad, tienes que contrastar como una masa de crítica suficiente, y acabas teniendo unos datos que te dicen, hostia, pues la gente no viene, como pasó en este caso, porque dicen que está lejos. La gente no viene porque faltan productos frescos como son carnes y pescados. Hostia, pues ahí empiezas a tener una serie de datos que te dicen, vale, pues es que resulta que si yo reformo el supermercado y le doy un lavado de cara, pero no resuelvo estos problemas que son por los que me dice la gente que no viene, mi diseño no va a solucionar el problema. Ya. Entonces ahí es cuando dices, vale, pues tengo que crear una marca que se posicione en el mercado de una forma diferencial a lo que ya ofrecen mis competidores, y yo sé que tengo unas fortalezas y unas debilidades. Es decir, yo no puedo competir con Alcampo, Día y Bonaria en precio, que es lo que estaban intentando hacer antes, pues como todos intentamos a veces, ¿no? Oye, pues joder, voy a intentar hacer ofertas. Ya, pero es que tú, por economías de escala, siendo un supermercado, nunca vas a poder competir en precio con estas grandes superficies, y además, a nada que lo intentes, sin conseguirlo, te vas a estar comiendo tu margen y te vas a cargar el negocio, con lo cual tendrás que dar a la gente otros motivos para que el que no busque precio, porque el que busque precio obviamente no es tu cliente y nunca le vas a conseguir captar, pero el que valore otras cosas sepa que la opción eres tú y que la mejor opción eres tú. Entonces ahí empezamos a trazar una estrategia que vimos que era el único supermercado de procedencia local 100%, que además pertenecía a una cooperativa agraria, y la cooperativa agraria en Fuentes de Ebro, que es mi pueblo, es la actividad principal del pueblo, porque es un pueblo que, aunque tiene industria vive, y servicios, vive fundamentalmente de la agricultura. Y veíamos que si ahí trazábamos un poco una marca con ese posicionamiento de marca y todo lo llevábamos a la práctica, pues podíamos intentar
ver si así solucionábamos el problema. Y después de un año, la facturación ha aumentado. No solo no ha seguido la tendencia de decaer respecto al año anterior, sino que la facturación ha aumentado respecto al último año. Entonces, eso es un diseño estratégico en el sentido de que lo que podríamos hacer como diseñadores es simplemente diseñar la identidad visual, ¿no? Que es la parte visual, y eso aplicarlo a la tienda y ya está. Pero nosotros en Estudio Iber, cuando nos dejan, porque no siempre hay un proyecto, un tiempo y un presupuesto para poder hacerlo, pues aportamos valor de esta manera. Y ahí es cuando muchas veces luego el cliente dice, joder, pues entonces sí que funciona el diseño, claro. Sí. Funciona porque hemos llegado a la raíz del problema. Porque si yo me equivoco en la detección del problema, si nosotros como diseñadores nos equivocamos y hubiéramos pensado que lo que fallaba era otra hipótesis diferente a los datos, la solución de diseño hubiera estado equivocada. ¿Hubiera podido ser visualmente atractiva? Sí. ¿Podría haber ayudado el que fuera visualmente más atractivo a mejorar? Sí, porque siempre al final algo más atractivo, algo va a mejorar. ¿Pero hubiera solucionado el problema de raíz? No. Entonces eso es el diseño estratégico, es profundizar. Gracias por explicármelo, tiene todo el sentido del mundo y con este ejemplo la verdad que se entiende perfectamente. Para alguien que, por ejemplo, esté ahora estudiando o terminando estudios relacionados con el diseño y que pueda pensar que el diseño es justamente lo que decías, que no tendría que ser, que es hacer, pues que sea un logo y ya está, sin entrar en por qué lo necesita o por qué tiene que representar ciertas cosas, es decir, más allá de simplemente el diseño como tal, para esa persona hipotética, que le interese este tema del diseño estratégico, ¿qué pasos crees que se podrían dar así llanamente, ¿no? Para empezar a trasladarse hasta esta forma de diseñar? A ver, yo es que soy una persona que tengo una manera de ver la formación que quizás es muy peculiar y no quiere decir que sea la mejor, pero yo soy muy práctico en el sentido de que yo he aprendido diseño estratégico porque, como te contaba antes, me he lanzado a la piscina a montar negocios en paralelo que me han hecho, a base de error, prueba-error, aprender cosas y que luego he podido aplicar a mi faceta del diseño. ¿Se puede aprender diseño estratégico cursando un máster, una formación o leyendo libros? Pues seguramente sí. Pero yo creo que mi manera de ver las cosas es que al final tienes que probar. Y como más vas a aprender es probando tú mismo algo para que luego puedas demostrarle a tu cliente que, oye, tú eso ya lo probaste, ya tienes un conocimiento de qué es lo que funciona y puedes tirar. Al margen de que, como te digo, yo nunca he montado un supermercado, con lo cual en este negocio del supermercado nosotros no teníamos conocimiento ya de... yo había montado una marca de mochilas y una empresa con un neurocirujano de una membresía, pero no había montado un supermercado. Pero sí tenía un poco los pasos a seguir o la metodología que yo quiero seguir para encontrar esa serie de cosas que busco y que sé que me van a llevar a una solución, que luego me puedo equivocar o no. Pero creo que esa perspectiva de negocio solo te la puede dar en la práctica de que te pongas a montar un negocio. Porque la verdad es que es muy diferente y tú lo sabes que tienes un negocio a lo que puedes leer en los libros. O sea, luego cuando te lanzas y lo montas siempre es otra cosa. Entonces, el resumen es que para ser diseñador estratégico tienes que montar una empresa de mochilas sostenibles. Yo es como lo he hecho, ese es el camino que he seguido y en mi opinión siempre te va a enriquecer más una experiencia que una formación teórica, pero que puede haber diseñadores estratégicos que se hayan formado con una formación teórica y sean mucho mejores que yo, eso no me cabe ninguna duda que lo sabrá. Bueno, es una forma de aprender el tema de ponerlo en práctica y si es con algo tuyo que puedas trastear y puedas equivocarte más veces y más barato idealmente, pues también mejor. Eso es. Pues mira, vamos a volver ahora al estudio Iber porque he estado curioseando en la web y cuando entras en vuestra web, aparte de que te da como una sensación de que estás a punto de ver algo prohibido, la carta de presentación es un vídeo, ¿no? Y el vídeo, pues la verdad que tiene una locución muy buena, con una voz muy potente, unas imágenes también muy coloridas, muy potentes también. Y ya está, esto es la página principal, ¿no? De la web, que es algo que no suelo ver yo en páginas de, pues voy a decir, agencias o estudios, etcétera. Y quería decirte que, bueno, que es un detalle que me ha parecido interesante. También he visto en otras secciones también algunas curiosidades, algunos detalles que dejo que la gente también entre y lo descubra por sí misma. Vale. Quería preguntar,
esta web, ibas diciendo que hace poco que como empresa estáis constituidos, quizás esta web también es reciente, no lo sé, ahora me dices, pues cuéntame un poco sobre cómo habéis desarrollado esta web en cuanto a por qué habéis hecho esto del vídeo y cómo habéis pensado que era la mejor forma de presentaros y si esta metodología que habéis usado para hacer vuestra web la extrapoláis también a proyectos con clientes. Tal cual. De hecho, esta web es del año pasado, de 2024, y cuando la hicimos también fue un poco, pues con ese pensamiento estratégico de decir, bueno, hasta ese momento teníamos una web que, como tú bien dices, seguía un poco los patrones de un estudio de diseño o una agencia de lo que hay por ahí, que al final, pues muchas veces es web visualmente muy bonitas, blanco y negro, portfolio, que es lo primero que se suele ver, ¿no? Porque al final siempre muestras primero tus proyectos a clientes y tal, y está muy bien, pero dijimos, hostia, si estamos hablando de que nosotros construimos marcas diferenciadoras y eso luego lo llevamos a webs de nuestros clientes y tal, pues tendremos que hacer en nuestra web algo que, no sé, que sea que vaya con el ejemplo, ¿no? Sí. Que nos venda bien lo que decimos. Y dijimos, vamos a intentar hacer algo diferencial. Y claro, aquí lo que pensamos estratégicamente, aparte de que queríamos hacer algo rompedor, de que cuando la gente entrara se llevara... Me ha gustado la impresión que has tenido porque yo siempre lo pregunto y me da mucha información y es muy útil. Pues bueno, tú decías como que vas a ver algo un poco prohibido Sí. o algo de misterio, ¿no? Mm. Y nos parecía interesante porque lo que queríamos era, mira, no queremos que nadie nos contacte para trabajar si antes no se ha visto este vídeo, que es un vídeo de 1 minuto. Pero es que para entender nuestra metodología de trabajo y nuestra manera de, nuestra filosofía de entender y ver el diseño, tienes que ver este vídeo. Si has visto este vídeo, ya podemos hablar y todo lo demás nos entenderemos. Pero es que si no lo has visto, te lo voy a volver a pasar para que lo veas. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos una web para que la gente, cuando entre, quiera ver el vídeo sí o sí, ¿no? Entonces, por eso creamos un poco ese efecto blur, que es como de algo está pasando detrás de un velo, pero tengo ese Sí. misterio por ganas de verlo, y que en la web, aunque tienes el menú a la derecha, porque en un principio no íbamos a poner el menú, pero luego dijimos, coño, hay que ponerlo, lo ponemos como muy sutil para que lo que quieras ver es el play. Esa fue la estrategia y el rasgo más diferencial de la web. ¿Hemos cumplido el objetivo de que la web sea diferente y le llame la atención a la gente? Sí, porque la realidad es que cuando hablamos con gente, la mayoría nos dice lo mismo que tú. Entonces, pues bueno, ahí hemos conseguido diferenciarnos, que era lo que buscábamos. Pues al final somos un estudio que empieza, que no tenemos los recursos de los grandes y que queremos hacernos notar, pues bueno, tenemos que hacer algo diferente porque tenemos la Sí, sí. necesidad de destacar. Pues lo habéis conseguido. Y hay otras cosillas, hay un test que voy a dejar también un poco en el aire, o si quieres tú explicarlo, que también te hace unas preguntas curiosas. No sé hasta qué punto, cuando lo terminas, porque no os he enviado yo el final para no molestaros, pero no sé hasta qué punto cuando terminas pues recibís algo. Bueno, te dejo, no sé si Muy quieres que lo manual, deje. ¿eh? ¿Eh? O sea, Manual. recibes algo manual que nosotros te hacemos expresamente. Perfecto, Es perfecto. un poco Pues como, en vez de poner la llamada a la acción de nuestra web como un contacto solo, o que también lo tienes, o una, oye, te regalo una auditoría gratuita, que en su día son cosas que hemos probado, ¿eh? O sea, todo esto lo hemos probado, prueba-error. Al final dije, bueno, hostia, vamos a intentar un poco que la gente tenga el efecto de gamificación un poco, ¿no? De quiero jugar a algo, a ver qué me sale, porque ahí pensábamos, a la gente, por ejemplo, le llama mucho la atención y siempre suscita mucha curiosidad los test de personalidad, ¿no? Es algo que no a todo el mundo, pero históricamente a muchísima gente le llama la atención. Y cuando acaban el test quieren saber que le digas cuál es su etiqueta, ¿no? Y decir, pues qué guay, me sale el guerrero o me sale el sí, sí. mochilero, ¿no? Pues un poco con esa dinámica pensamos en nuestra manera de llamar la atención y decirle a la gente, oye, primero te vas a hacer un poco una rápida autoevaluación de tu marca para que cuando llegues a nosotros te podamos decir un diagnóstico, como si fuéramos unos médicos, rápido con la información que tenemos de cómo está tu marca, y a partir de ahí te podamos decir, bueno, pues con lo que tú me cuentas, quizás podrías trabajar esto y esto y esto. Y luego, obviamente el objetivo es que lo quieras trabajar con nosotros, pero que si no, eso te lo llevas, ¿vale? Y es muy manual. Cuando nos llega ese test, nosotros lo vemos personalmente y contestamos ese correo de una manera muy personal. Muy bien. Bueno, pues felicidades por el trabajo que habéis hecho en la web, porque parece que, bueno, parece no, a mí me ha trasladado esta sensación de que sois diferenciales, ¿no? Y si una marca quiere serlo también,
parece que puede que estéis alineados con ese objetivo que tiene el que esté visitando la web. Así que yo creo que está todo es muy coherente y muy bien pensado. Me alegro mucho. Otra de las cosas que he visto en la web es que nos lleváis a una newsletter, cuestiones profundas. Y bueno, aparte que me puedes explicar por qué cuestiones profundas, ¿por qué debería darte mi email? Entonces, véndeme un poco la newsletter para que me pueda apuntar. Pues Cuestiones Profundas es una newsletter que no tiene ninguna periodicidad, que ese es el primer caso que mencionamos que es súper anárquico, porque parte mucho de que la escribo yo personalmente como fundador del estudio, pero parte mucho de la inspiración que tenga de hacer cuestiones a la gente que se suscribe, sobre todo, claro, está enfocada sobre todo a gente que tiene una empresa o dirige una marca, o sea, gente de un departamento de marketing de una gran empresa, que son nuestros potenciales clientes, en el que esas cuestiones profundas lo que buscan es, si lo decimos así, es si alguna de ellas te jode un poco la tarde y te hace irte a casa reflexionando sobre algo que a lo mejor luego te da una nueva perspectiva o una solución a un problema más profundo, pues el objetivo ya está conseguido. Obviamente es aportar ese valor que aporta nuestra primera fase de nuestro método cuando trabajamos con clientes, porque al final una de las cosas que nos dimos cuenta cuando les pedimos testimonios a los clientes para nuestra ficha de Google y tal, y hablando con gente y tal, muchas veces nos decían, hostia, es que vosotros sois diseñadores que pensáis, ¿no? Y eso es algo como que se nos quedó. Y además que en la primera fase de los proyectos de branding hay una fase tan introspectiva que nos atornilláis tanto a cuestiones, a hacernos reflexionar cosas y profundizar tanto, que hay momentos en los que hasta se pasa mal, ¿sabes? Porque son como... Luego, obviamente, siempre acabas viendo la luz, porque ese es el objetivo, pero como que hay una primera fase que te hace rascar tanto sobre ti que a veces descubres cosas que no sabías y que dices, hostia, pues no me había dado cuenta de que quizás esto no lo estaba haciendo bien. Pero es lo que buscamos, porque como te decía, buscamos solucionar el problema desde la raíz. Entonces, esas cuestiones profundas son cuestiones que, alineadas con eso, se me van ocurriendo a mí de vez en cuando. Por eso te puedo enviar una un mes y otra dentro de 3, y a lo mejor en un mes enviarte 3, y que buscan eso, pues que alguna de ellas te toque de cerca y te haga reflexionar algo. Y si tú mismo llegas a una conclusión y solucionas un problema por ti mismo, pues ya la newsletter está más que amortizada. Pues ya está, pues si queréis leer a diseñadores que piensan, pues nos apuntamos a cuestiones profundas, que vais a encontrar también el enlace desde la web del estudio, así que, bueno, fácil de encontrar. Pues yo creo que en este momento lo que podemos hacer es dejar de hablar de ti durante un breve momento y dar paso a la sección de la contrapregunta, donde tú me vas a hacer una pregunta a mí. Doy paso al vídeo y luego ya me lanzas la pregunta. Bien. La contrapregunta. Pues vamos allá. Pues mira, Madeo, yo tengo mucha curiosidad porque entiendo que tú vienes del mundo del desarrollo de software y tal y te has metido, o sea, tu negocio al final lo que es un plugin de WordPress. Y nosotros como diseñadores, teniendo ahora un estudio que vendemos un servicio y que siempre tienes ahí la cosquillita esta de, hostia, un servicio no es escalable porque al final cada vez que lo vendes tienes que producirlo y tal. Siempre me llama mucho la atención personas que desde un conocimiento específico habéis logrado monetizar algo que es mucho más escalable. Tú al final con un plugin la escalabilidad es infinita. Y te quería preguntar si te costó mucho llegar a ese producto escalable, cuántas pruebas hiciste antes o si llegaste pronto. Bueno, la realidad es que a día de hoy aún seguimos dando un servicio de desarrollo de plugin o plugin WordPress a medida como un servicio parecido a uno que daríais en un estudio, de un proyecto que empieza y termina. Sí que es verdad que al ser un proyecto de algo que solemos hacer tantas veces, puede que sea más escalable que un servicio que es a veces muy esotérico o muy diferente en cada caso como es el vuestro. Y en cuanto a vender ciertos productos como plugins, que ahora este año vamos a intentar sacar un par más de ellos, sí que son escalables. Lo que pasa es que al ser un plugin WordPress y en general muchos productos digitales donde pierdes un pelín la escalabilidad es en el soporte, porque el soporte es humano, ¿no? Tienes que dárselo pues como persona que responde, ¿no? Pero aún así sí que es escalable, evidentemente. Y pues
yo no tuve una empresa de mochilas sostenibles porque yo ya empecé con la empresa de plugins desde el primer día, cuando estaba en la universidad, desde entonces. Pero por el camino hemos intentado con mis compañeros montar, no digo SaaS porque no llegaron a ser nunca SaaS, pero pequeños inventillos, ¿no? Y nos dimos cuenta rápidamente con todos ellos que o bien no nos acababa de gustar bien lo que estábamos montando y lo dejábamos antes de incluso presentárselo a alguien, o las pocas veces que llegamos a presentárselo a personas que podían estar interesadas porque nos decían que es mejor ese otro, que ya lo usamos y que no nos líes, ¿no? con otra cosa. Hacer plugins WordPress nos permite, para clientes, nos permite encontrar, no voy a decir market fits porque esta palabra no sé si es ortodoxa para lo que voy a decir, pero encontrar oportunidades. Claro. Pues porque conocemos muchos sectores a lo largo de proyectos que hacemos a medida. Estamos siempre usando la misma herramienta, por lo tanto, la misma herramienta también encontramos sus pegas o sus oportunidades. Y, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos vendiendo, entre otras cosas, un plugin de copistería online, que ya ves tú, es una cosa súper de nicho. Pues claro, esto lo vas encontrando a medida que vas pues, colaborando con empresas del sector y te vas dando cuenta de sus carencias. Y el resumen es que nos ha costado varios años. Es decir, empezamos con esto en 2016 y el primer plugin que se ha empezado a vender de forma más o menos exitosa, pues debe tener 3 años o 2 años. Es decir, nos ha costado lo suyo y hemos estado haciendo servicios desde el primer día. Aún lo hacemos, pero nuestra idea es justamente este año empezar a quitarnos tiempo de servicios y dedicarlo más a producir y tener más en el enfoque en el producto. El problema que veo, y es la última parte de la respuesta, es cómo decidir mover la balanza de dedicar el tiempo de tu equipo a los servicios, moverla hacia los productos, porque sí que es verdad que los productos son una inversión al principio porque tienes que hacerlos antes, como tú sabes con las mochilas, ¿no? Claro. Tienes que hacerlos antes de que los puedas vender. Entonces, bueno, ese es el punto que cualquiera de estos gurús de no sé, ¿de qué? Marketing digital y producto y demás, siempre se habla, ¿no? El tema de cómo empezar a pasar de vender un servicio a vender un producto. Ese es el reto y en eso estamos. Entonces, si quieres, el final del año repetimos y te digo cómo estamos en ese momento. Pero bueno, por ahí vamos. ¿Qué te parece la respuesta? ¿Lo he hecho bien? Me gusta, hombre, sí, claro, lo has hecho bien, ¿no? Pero me parece muy interesante, tenéis un buen reto. O sea, que ojalá al final del año te seguiré. Sí, lo que dices tiene sentido, claro, siempre es mucho más, es un riesgo grande y siempre tienes el miedo de funcionará o no funcionará, pues claro. Pero bueno, si ya vais viendo que los otros plugins que tenéis os van dando una base de facturación sobre la que también estás un poco más tranquilo ya, pues creo que cada vez... Ahora es más fácil, sí. Es un poco lanzarse más con otro. Eso sí. Bueno, pues nada, otra contrapregunta superada, porque claro, yo aquí me pongo a... Las más difíciles han sido de las más a priori fáciles, como ¿cuál es tu plugin favorito? Y cosas así. Digo, ostras, primero que tengo que pensarlo y luego porque como me dedico a crearlos, luego no soy tan usuario de los que ya existen, ¿no? Y de alguna forma pues me ponen un compromiso. Pero aparte de eso, creo que una persona me preguntó si debería existir la cárcel o no, y ahí también eso me petó porque digo, qué pregunta más profunda ahora y me ha gustado porque me permite también hablar un poco sobre lo que hago y claro. Entonces, bien, perfecto, buena pregunta. Vale. Pues después de la contrapregunta también es habitual que te haga una pregunta un poco más ya sobre tú en persona, ¿no? Es decir, una pregunta más personal. Eres de Fuentes de Ebro, que de hecho, ya que estás, dinos dónde está. Supongo que ya nos ubicamos un poco por la pista, por el nombre, pero véndeme un poquito el pueblo. Yo te iba a preguntar, pues si yo voy de Barcelona a X sitio de España donde estáis cerca, pues si tengo que parar a comer, por ejemplo, si me recomiendas algún sitio o cómo pasar una tarde por ahí, si por eso estoy cerca de la zona. Vale, pues a ver, Fuentes de Ebro es un pueblo que está a 20 kilómetros de la ciudad de Zaragoza, entonces esa es la que tiene, ¿no? Que es un pueblo con un tamaño
ni muy pequeño ni muy grande, como que tiene todos los servicios, pero estamos bastante cerca de la capital. Y luego, pues bueno, Zaragoza estamos entre Madrid y Barcelona siempre, pero estamos como ahí entre medias, estamos bien posicionados. Como pueblo, es verdad que yo te diría, si vas a venir a... No tiene nada turístico, más allá de la cebolla de Fuentes, que a lo mejor puede ser lo que conozca la gente por ahí, porque es denominación de origen y es como que, pues si vas al Mercadona vas a tener la cebolla de Fuentes, que tiene una peculiaridad y es que es una cebolla dulce, ¿vale? Que tiene mucho contenido en agua y entonces es como muy jugosa y no pica. Esa es la peculiaridad que tiene. Eso es como nuestra única cosa de turismo. Está muy bien. Que conoce todo el mundo, ¿vale? Te digo porque es la única cosa que puede conocer la gente de Fuentes si vas a veces por ahí. Pero así como pueblo, es un pueblo que si no tienes unos arraigos aquí, o sea, yo vivo aquí obviamente porque me he criado aquí, tengo mi cuadrilla de amigos, mi familia y claro, pues tengo un sentimiento de pertenencia fuerte, pero también he vivido fuera de España y tal, y cuando he vivido fuera aún tenía más ganas de volver. Pero así como para venir a visitar no hay mucha cosa, pero sí que te diría que puedes venir en las fiestas del pueblo, que son el 15 de mayo o el 29 de septiembre, que ahí sí que es cuando puedes vivir un poco unas buenas fiestas de un pueblo, que hay un buen ambiente. ¿Dónde comer? Pues te diría que si vienes entre semana hay muchos bares de bocatería, pero luego hay un restaurante a las afueras que se llama La Dehesa, que es como más para comer un poco más así guay. Y luego te puedes ir de copas a un bar que se llama El Verges, que ahí es donde se junta toda la gente, todo el ambiente, ¿no? ¿Qué es tuyo el bar o qué? No, parece que mucha gente cuando viene y lo llevo ahí dicen, cabrones, me traes a tu bar. Digo, que es que no, que es que en mi pueblo hay tantos Verges. Vale. Muchos no somos familia, pero no es mi bar, no es mi bar. Es el bar de la tía de un amigo mío íntimo, pero no. Muy bien. Oye, pues ya está, buenas recomendaciones y... ¿Fiestas? Te lo digo porque he ido algunas veces, voy durante el año a Zaragoza por temas de charlas y quedadas de tema de WordPress. Pues bueno, y a veces digo, bueno, pues quizás llegando, pues a veces te apetece, ¿no? Hacer una parada antes de llegar por carretera, ¿no? Entonces digo, bueno, pues quizás me va bien, así pues me paro a comer. Sí, de paso te pilla, eso sí. Sí. Bueno, pues nada, oye, gracias por hablar sobre tu pueblo y conocerlo un poco más. En este punto vuelvo a poner la música porque ya nos queda lo último, que es que nos des un nombre para invitar a esa persona aquí que hable conmigo también. Vale, yo te voy a dar el nombre de dos porque son los dos fundadores, luego a lo mejor ellos decidirán si vienen uno o los dos. Son Carlos y Diego, que son clientes nuestros que hemos estado trabajando ahora en un rebranding y tienen una marca de moda con temática de fútbol súper interesante, que es una temática que ahora se ha puesto muy de moda, pero ellos dentro de todas las marcas pequeñitas que han salido han conseguido, prácticamente recién salidos de la universidad, hacer crecer un proyecto bastante tocho y están haciendo cosas muy interesantes. La marca se llama actualmente Club 1863. Como no sé cuándo saldrá esto, no me mojo, pero te digo que una de las cosas que hemos trabajado es el nuevo naming, así que quizás cuando te lo cuenten y te expliquen cómo se llama ahora. Y me parece muy interesante porque son unos chicos que con mucha juventud han tenido una visión de los negocios online muy potente y han conseguido crear una comunidad muy tocha de gente que les sigue y que les compra. Bueno, pues nos quedamos con sus nombres, ya hablaremos con ellos a ver si se quieren pasar. Y nada, aquí yo creo que ya podemos dejar esta taza. Yo te dejo a ti, si quieres despedir el episodio, que puedas mandar un mensaje final si quieres, o que nos digas dónde sueles estar, si quieres en las redes, o no sé, lo que tú prefieras. Ya lo cerramos. Bueno, lo primero, un saludo y gracias a Nacho Chambo, que es el que me recomendó y me metió en este berenjenal, y gracias a ti, Amadeu, también por invitarme. Ha sido un buen rato y siempre es bueno poder hablar de lo que hacemos. Y dónde encontrarme, pues estudioiber.com, obviamente, para ver lo que hacemos, que esa es la mejor carta de presentación. Y luego yo, como Ignacio Verges, pues estoy sobre todo activo en LinkedIn y algo en Instagram. Muy bien. Pues nada, un saludo a Nacho también desde aquí. Y gracias a ti por aceptar la invitación y por explicarnos sobre tu vida y mochilas y el estudio Iber. Y nada más, nos despedimos. Que vaya muy bien. Un saludo. Saludo a todos.